les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar la clase, pero déjenme poner el timer para que podamos no pasarnos de la hora. Amén. Vamos así a mismo a comenzar. La predicación debe de ser bíblica. ¿Cuántos creen eso? Amén. 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 La predicación debe ser bíblica. Parece que se me fue otra cosa que no tenía que irse para ahí. Permítanme. La predicación debe ser bíblica. Aquí está, hoy sí. ¿Lo pueden ver? Amén. Sí. Ok, ahí está. La preparación debe ser bíblica. Déjenme ver si puedo. Ya que cuando este Zoom agarra control, cuesta un poco moverla. Aquí, ok. Ahí estamos mejor, ¿verdad? Sí. Estoy Amén. aprendiendo, hermano. Estoy aprendiendo. Poquito a poco. Ok, la predicación debe ser bíblica. Y por eso debe tener un mensaje que sea bíblico. ¿Cuántas veces escuchamos muchas predicaciones y no son bíblicas? Honestamente son pura motivación o puro pensamiento del que está hablando, y a veces solo se usa el texto como pretexto. Y no se habla nada del texto. Y la verdad es que para que una predicación sea bíblica, tiene que hablar del texto. Y para que esto suceda, esta predicación tiene que estar basada en una interpretación del texto bíblico. Fíjense que mi lectura diaria de la mañana, siempre trato de leer, hoy un capítulo me he puesto un poquito perezoso, pero siempre he tratado de leer 3 capítulos en la mañana antes de irme a trabajar. Yo entro a las 5 de la mañana y ya llevo ya por un buen tiempo ya practicando eso de que antes de salir del trabajo, para el trabajo, de orar siempre he orado, pero de leer la Biblia lo dejaba para después y a veces uno no tiene tiempo. Entonces ahora no me importa, aunque llegue un poquito tarde el trabajo, pero tengo que leer ese capítulo. Entonces en Juan 29 encontré esto, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces está hablando del apóstol Juan, cuando dice que fueron al sepulcro y corrieron, y este discípulo que corrió y corrió más fuerte que Pedro y llegó, pero llegó un momento en que vieron los lienzos y todo. Pero entonces el escritor Juan dice, en 29 dice, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase a los muertos. Ahora, no está hablando que toda la escritura no la había entendido Juan, sino que simplemente no había entendido esa escritura particularmente sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a predicar de un texto bíblico y lo vamos a explicar, o sea, se lo vamos a revelar, se lo vamos a presentar a las personas. Usted agarra el mensaje del Señor, pero usted lo tiene que revelar, se lo tiene que presentar a las personas. Es como una fotografía. Usted toma una fotografía desde antes, ¿verdad? Y se acuerda que se llevaba a relevar y ya se revelaba el rollo, entonces ya usted podía ver la fotografía, ¿no? Entonces, de igual manera, usted recibe el mensaje y usted lo prepara, pero ese mensaje tiene que ser bíblico. Y para que sea bíblico, tiene que ser del texto bíblico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se debe tomar su tema de dicho texto. Se debe de ahí desarrollar dicho tema, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, para luego hacer el puente cultural y aplicarlo a las necesidades de los oyentes. O sea, recuerde siempre eso. Su texto, ¿verdad? Va a ser lo que usted va a predicar. De ahí va a salir su tema. ¿Ok? Ahora, quiero que recordemos rápidamente
que la pasadas dos clases hemos hablado sobre formular el propósito específico del mensaje, ¿verdad? Y el propósito específico del mensaje es simple, sencillamente, de qué voy a predicar, de qué voy a hablar. Y si usted lo quiere hacer ya espiritual, usted puede decir, Señor, ¿de qué quieres que yo hable? Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que yo le lleve a tu pueblo? Muchas veces tenemos que descodificar ese mensaje y para eso necesitamos, ¿verdad? Trabajar en ello. Ah, ahora, después de que nosotros nos hacemos esa pregunta y tenemos que clasificar ese sermón de acuerdo al correspondiente propósito general, ¿se acuerda? Si le vamos a hablar a la gente salva o si le vamos a hablar a la gente no salva, ¿verdad? Esos son los dos propósitos generales. Pero acuérdese que como son bien generales, de ahí sacamos 6 más. ¿Se acuerda que hablamos de los propósitos, ¿verdad? Generales, Evangelístico. que son 6, ¿verdad? ¿Se Sí, acuerdan? sí. ¿Verdad? Doctrinal, evangelístico, de Devocional. consagración, devocional, ético, De moral, dar aliento. o el de Ético, aliento. moral. Al final vamos a hablar un poquito, por eso quiero adelantar un poquito sobre si vieron la predicación de Jesús en la red del domingo. Y ahí tengo yo el bosquejo para enseñarles, para ver si le pegamos o no le pegamos. Amén. Seguimos adelante. Ok. Ok, la predicación debe ser bíblica. Ok. Ahora, el texto bíblico. Yo no sé por qué estoy teniendo un problema y lo ensayé, esto lo ensayé, como que se me queda sin memoria, ahí está. Bueno, el texto bíblico. Ok. Ah, ya no vamos a hablar de los propósitos generales ni el propósito específico, ¿se acuerda? Porque el propósito definido tiene que ver los propósitos generales específicos de qué vamos a hablar y todo eso. Ahora vamos a empezar ya a armar, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Y para eso hemos empezado a decir que un mensaje sale de un texto bíblico, pero vamos a ver cuál es la función del texto, porque el texto bíblico tiene una función dentro de la predicación y también dentro de cualquier estudio bíblico. O sea, tiene una función. ¿Cómo es que funciona ese texto bíblico del que vamos a escoger para predicar? ¿Ok? Un texto bíblico conlleva a un mensaje bíblico. O sea, si vamos a usar un texto bíblico, nosotros, hermanos, tenemos que predicar un mensaje bíblico. No hay vuelta de hoja. O sea, no podemos predicar otra cosa más que de ese texto bíblico, porque lo estamos escogiendo para predicar de ese texto bíblico. Y muchas veces andamos del polo norte al polo sur, nos vamos a Europa, nos vamos a Australia, nos vamos por todos lados, y porque no tenemos una disciplina en cuanto a mantenernos fiel, así se llama la palabra, fiel al texto. Tenemos que mantenernos fiel al texto. O sea, no andar. Ahora, se pueden predicar sobre varios textos, sí, pero primero dominemos un texto y después podemos meter más textos, ¿verdad? Ah, porque del texto bíblico es de donde va a salir el tema, ¿ok? Si Amén. la intención es bíblica, el tema va a salir del texto, ¿ok? La función principal del texto es proporcionar el tema del sermón. El texto es la raíz del tema. Ahora, ¿qué es el tema? Es el asunto que vamos a hablar, ¿verdad? Es como decir, vamos a hablar sobre la educación de los padres sobre los hijos. Ya podría ser un tema, ¿va? Pero alguien puede decir, todavía es muy vago educación, sino que vamos a poner la educación en la casa, ¿no? O la educación sobre la ética en cuanto, ¿verdad? El comportamiento con los adultos. Entonces, si lo vamos queriendo más especificar, pero el tema es del asunto del que vamos a hablar. O sea, de ahí del texto va a salir nuestro tema. ¿Ok? Es lo que, acuérdese siempre que el tema, ¿verdad? O sea, el texto es la raíz del tema. De ahí de ese texto usted va a sacar de lo que usted va a hablar. Y vamos a ver cómo se prepara eso. Ahora,
Este debe construir una unidad completa de pensamiento. Para esto el predicador debe de entender el significado de su texto para poder sacar su tema de ahí. O sea, si usted no entiende el texto, ¿cómo es que usted va a hablar de ahí? No puede hablar de ahí. El texto que leíamos de Juan 29, donde dice que no había entendido la escritura, ¿verdad? Está hablando de esa partícula, escritura de la resurrección de Cristo. Mucha gente no entiende lo que es la resurrección de Cristo, entonces hay que explicarle. A Juan tuvo que ser un testigo ocular, ¿verdad? Por eso años después, en las cartas de Juan, ¿verdad? No en el Evangelio, en sus cartas de Juan, él escribe lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que han palmado nuestras manos, ¿verdad? De eso les hablamos. Entonces, él es un testigo ocular y entonces habla de eso, pero él tuvo una experiencia donde el texto, o sea, o la palabra de Jesús que le dijo que iba a resucitar, se le reveló a él personalmente y llegó en su momento. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor viene a nuestra vida y nosotros oramos y pedimos la guianza del Señor y entonces nosotros venimos y exponemos ese texto, lo explicamos como Dios nos lo ha dado a nosotros. Ahora, el texto puede ser un versículo o verso o un párrafo o un capítulo. O sea, cuando estamos hablando del texto, no estamos hablando solo de un versículo, ¿ok? O de un verso. Porque acuérdense que en el Nuevo Testamento no hay versos, son versículos, ¿verdad? Lo correcto. Los versos son salmos, proverbios, esos son versos, ¿verdad? Con versos de poesía, de palabras de sabiduría, pero los versículos del Nuevo Testamento, usted puede tomar un versículo o puede tomar un párrafo que pueden ser 4 versículos, 5 versículos, puede tomar todo el capítulo, ¿ok? Entonces, eso es lo que se le llama el texto, ¿ok? El texto. Yo no sé si ustedes cuando estudiaron dijeron, vamos, el profesor dijo, vamos a usar el texto de Juan Carlos X sobre la biología. Entonces, el texto a estudiar, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Y acuérdense que usted puede reforzar este estudio con el libro de James D. Crane. El hermano Saúl lo va a poner ahí en el site para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan leer también. Ahora, la interpretación del texto. El texto es una parte vital de la predicación, lo dijimos, y por ende es de mucha importancia saber escogerlo. ¿Verdad? Usted no va a escoger un texto que vaya a hablar del matrimonio y usted va a agarrar a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después empieza a hablar del matrimonio, ¿verdad que no? No. Pero se ha fijado que muchos predicadores a veces, usted agarran un texto y empiezan a hablar otra cosa y dice uno, ¿de qué está hablando de veras? Porque no tiene nada que ver el texto. Tal vez una palabra que les dio, pero no tiene nada que ver con el texto. Entonces, el texto tiene que hablar primero el predicador para que de igual manera pueda hablarle a otros. O sea, el texto primero me habla a mí. O sea, la cita bíblica, como usted quiera decirle, me tiene que hablar a mí primero y de ahí yo le voy a hablar a los demás. Para esto se requiere mucha meditación, oración, sudor y debe de arder en nuestro corazón primero. Algunas veces, dentro de la lectura diaria de la vida, el texto nos escoge a nosotros. Vaya, por ejemplo, ese texto que yo estaba leyendo de Juan 29, si yo fuese a predicar a ese texto, entonces el texto me escogió a mí, porque me llamó, en mi lectura de él me llamó la atención, y así hay muchos textos que me han llamado la atención, no todos, y entonces yo lo que, yo no sé, no sé si pueden ver esto, sí, ¿verdad? Es un libro de anotaciones, cuadernos. Un día fui a Staples y estaban a $1. Y entonces me compré un rojo, me compré un azul, me compré un celeste. Y entonces incluso al final palabras en inglés, porque me gusta a veces leer la noticia en inglés. Entonces voy ahí, llevo una notaria, se perdió, de palabras en inglés que a veces
los ocupan la gente estudiosa porque ellos usan una palabra, por lo menos una palabra, digamos, tame, quiere decir manso, doméstico o mansar, ¿no? Entonces dice, ellos ponen el tame tanto. Y uno dice, hey, ¿y eso qué quiere decir? Entonces ya tiene que buscar el diccionario unas veces para poder entender todo el título de lo que le quieren decir y luego, vea, para ver cuál es el mensaje que llevan. Y entonces en otra hoja, vea, llevo anotado cosas que he leído, títulos o temas, más bien son temas de predicaciones, por lo menos no hay que vivir en la incertidumbre, ese sería uno. Caminando sobre el agua sería el otro. A través de nuestra vida tocamos el futuro. ¿A quién obedecer? Practicando la verdad. La gente pregunta, ¿qué haremos? Y una fe que nos da vida espiritual. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Para parejas, la falta del significado de valores en el matrimonio. Entonces, son cosas que voy anotando. Entonces, un día los puedo preparar, ya por lo menos estaba ahí preparando un mensaje que no sé cuándo lo voy a predicar y no sé si el día que me inviten va a ser ese, no sé, porque siempre hay que preguntarle al Señor cuál es, ¿verdad? Pero uno siempre debe estar preparado. Entonces, usted va haciendo su lista y va preparando usted el texto, porque algunos de estos ya tengo textos, yo hay bíblicos que ya le puse porque fue eso de mi lectura bíblica. Ahora lo que hay que hacerlo es desarrollarlo. Límites a un solo texto, decíamos. ¿Por qué? Porque acuérdese de que, como le decía yo a usted, muchas veces cuando la gente predica con un montón de textos se pierde. Y le voy a decir por qué se pierde. Le voy a dar una clave. A mí me costó mucho tiempo saber esta clave. Me la dijeron en el seminario. ¿Ok? Y yo se la voy a pasar a usted. A mí me tomó años, a usted le va a tomar segundos, minutos. Porque muchas veces nosotros queremos encontrar la respuesta de un texto y nos vamos al Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento. Y ahí ya nos perdimos. Cuando uno debe de buscar primero en el libro o en la carta que uno está leyendo, la respuesta ahí. Y si no, si el escritor tiene otro, en otro libro de ahí, o si no, en otro libro o carta que se haya escrito casi por el mismo tiempo. ¿Sí me explico? Porque el significado de una palabra o de algo no es igual en este tiempo que al otro tiempo. Por ejemplo, y muchos que están aquí ya saben en la iglesia que hoy llegó un predicador y dijo que estaba hablando de que lo voy a parafrasear, de que a los enemigos de uno, como dijo prácticamente que Dios se iba a vengar, pero que ascuas de fuego iban a juntar sobre su cabeza. Pero eso no tiene nada que ver con venganza, no tiene nada que ver, simplemente tiene que ver con lo que hoy decimos, se le va a poner la cara roja de vergüenza. Eso es todo. ¿Por qué? Porque son significados diferentes y ese texto está allá en Proverbios. Y lo que hacen es que se ponían un carbón antes arriba, ¿verdad? Le ponían un carbón, una cosa con carbón arriba y ese calor pues hacía que se pusieran colorados, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo. Pero si nosotros no entendemos el texto, no lo dominamos, no vamos a poder explicar y hablar del texto. Ahí es por eso que mucha gente viene y dice, oh Dios me cambió el mensaje. Pues le cambió el mensaje porque ya lo llevaba todo confundido. Amén. Yo sé que el hermano Osmin sabe esto. El tiempo que toma para preparar un sermón, yo creo que se ha reducido por todo lo que tenemos hoy, pero antes a un predicador le tomaba un sermón, ¿cuánto tiempo, hermano Osmin? 30 horas. 30 horas. Ladra. 30 horas. Ahora, yo creo que esas 30 horas se pudieron reducir ya ahora a 10 o 8 horas porque tenemos internet y ellos no tenían internet, no tenían todo eso. Pero
hay que leer el texto, hay que leerlo hasta que uno lo entienda. Y después hay que ir a buscar las referencias. Porque a veces lo que Amén. hacemos es que vamos a buscar las referencias y después leemos. Entonces ya venimos con la mentalidad y el mensaje del otro que lo interpretó y no nosotros. Amén. Ujú. Ahora, la Amén. interpretación del texto. Los requisitos, ¿verdad? Necesitamos requisitos para interpretar el texto. Es bien importante eso, ¿ok? Más adelante, no sé si el hermano vamos a estudiar, no sé qué clase vamos a estudiar, si homilética perdón, hermenéutica o no sé qué otra clase, sería bueno para poder aprender a interpretar los textos. Aquí estamos viendo los requisitos nomás para una interpretación de un texto dentro de la homilética. Y son tres. Y el primero tiene que ver con la disposición espiritual que nos capacite para entender la mente del Señor. O sea, un corazón regenerado, tenemos que tener un corazón regenerado, tenemos que estar llenos de amor, de verdad, un espíritu de oración y la voluntad de obedecer a Dios. ¿Ok? Ese es el primer requisito para poder nosotros interpretar un texto. Amén. Una disposición espiritual, vea, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Háblame a mí primero, ¿qué me estás diciendo para yo poder hablarle a mis hermanos? Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Porque tenemos que someternos, ¿no? Tenemos que someternos al Espíritu de Dios y a la voluntad de Dios, ¿no? Recuérdense que no preparamos una predicación para tirarle a nadie, ¿verdad? Sino que es una predicación es para uno de los 6 propósitos que hablamos, ¿se acuerda? Evangelístico, doctrinal, para levantar el ánimo, ¿verdad? De la consagración, para devoción. Entonces tenemos que entender eso, ¿ok? Por eso es importante que antes de escoger el texto y todo, sepamos cuál es el mensaje que Dios quiere que llevemos, ¿verdad? Y si va a ser porque ¿ustedes creen que se puede predicar un mensaje evangelístico en la iglesia? Sí. Claro que sí, 100%, Ujú. amén, ¿verdad? Pero también se predica afuera, amén. ¿Que ustedes creen que se puede Ujú. predicar un mensaje doctrinal afuera? No. Dependiendo, ¿va? Ujú. Dependiendo de dónde estemos y cómo estemos, ¿verdad? Y que no va a ser un Sí. doctrinal, puede ser un evangelístico doctrinal, ¿verdad? Pero que no mandemos a nadie al infierno, amén, ¿verdad? El segundo requisito es la adopción y el empleo concienzudo de un método adecuado. Okay. Voy a mencionar esto rápido y aquellos que no lo vayan a entender podemos hablar después o podemos entender. Hay dos métodos buenísimos y que muchas veces no los usamos. ¿Se acuerdan que al principio de esta clase yo dije que era un método? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Se acuerdan que yo les dije que era un método? ¿Qué es un método? Pues, es la enseñanza. No, miren, para que no se les olvide esto práctico, un método es el camino que vamos a usar para llegar a donde queremos llegar. Y en este caso, esa es la interpretación según René Cortés, ¿ok? Ya no está en ningún diccionario bíblico, sino que es el camino que nos va a ayudar a llegar donde queremos llegar. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero interpretar un texto bíblico, entonces yo tengo que usar un camino para poder llegar a interpretarlo. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Entonces, hay dos métodos bien prácticos y a veces puede ser un solo método, pero se le llama histórico y gramatical, donde estudiamos la historia del, del texto. No sé si ustedes han oído la frase contexto, Ujú. antetexto, contexto, antetexto, pero contexto es de lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿verdad? Ajá.
Entonces ese es un método que podemos usar para nosotros interpretar. Amén. Por ejemplo, ese 29, si yo les leyera a ustedes eso, de no entendió no entendió la escritura, ¿verdad? No había entendido la escritura de la resurrección de Jesucristo. Entonces yo vengo y pregunto, ¿pero quién está hablando? Pues, porque ya sé que es Juan, ¿verdad? Porque él es el discípulo, ahí a Juan. Y luego me pregunto, ¿y de qué está hablando? ¿No? Entonces tengo que ir a la historia ahí y leer toda la historia y ahí entender lo que está sucediendo ahí. Entonces de ahí yo puedo, imagínense, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Imagínense, dice, porque esto, o sea, perdón, dijimos en Juan, Juan 29 que él no podía, no había, ¿cómo se llama? No había entendido, ¿verdad? Todavía no se le había revelado hasta que le pasó y entendió que Jesucristo había resucitado y vio la tumba vacía. Entonces, eso es histórico. Entonces, yo voy y estudio eso y de ahí voy a sacar y voy a interpretar. Pero luego también está el otro método gramatical, que yo voy a estudiar la gramática del texto. Amén. Sí, vaya, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice mucha gente. Entonces yo veo la gramática y no dice crea, sino cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué dirá cree y no dice crea? ¿Por qué el verbo ahí dice cree y no crea? Porque es de creer, del verbo creer, Sí, pero de pudiera confiar. decir para que en él crea. Bueno, si yo ya creí, ¿verdad? Pero no que dice para que en él cree, no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, gramaticalmente, crea está hablando del pasado, ya creyó, ya estuvo, pero cree es constante, ¿no? Es un Presente, verbo constante, cree hoy, cree mañana, continuo. cree pasado y cree el próximo año y aquí en 10 y 20 años. Entonces cree. Entonces necesitamos siempre creer para ser salvo. Entonces es una manera gramatical. Sí entienden. Si no, podemos repasarlo después o si podemos poner un texto, podemos hablar después para que pueda entender eso. Amén. El tercer requisito es tener un agudo sentido de pertinencia. Esto es el discernimiento de los puntos de correspondencia entre la situación histórica a la cual el autor bíblico se dirigió y a la situación contemporánea a la cual el predicador moderno tiene que dirigirse. Ahí es donde hablamos, ¿se acuerda? Hacer el puente cultural. Ver qué es lo que estaba pasando en aquel entonces y ver lo que es pertinente hoy, o sea, lo que aplica hoy. Amén. Un ejemplo, Amén. muchos hablan del lavamiento de los pies de Jesús. ¿Ustedes creen que aplica hoy lavar los pies? Porque si usted me dice que sí, ¿por qué no lo hacen en la iglesia? ¿Verdad? Pero si estudiamos bien el texto, o sea, la pertinencia, o sea, lo que aplica es que en aquel tiempo y entender lo que Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Vamos a la historia, ¿no? Ahí aplicamos método histórico, ¿no? Y a veces gramatical también, o sea, juntos, histórico y gramatical, y decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús le dijo, el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A servir. Y no ser servido. Entonces, Amén. el lavar los pies era Servicio. era una interpretación de servicio. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a servir nosotros lavando los pies? No, entonces ya eso ya no aplica, ya no es pertinente a nuestro tiempo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que nosotros tener, ¿verdad? Ese sentido de pertinencia, o sea, ese discernimiento, que Dios nos dé ese discernimiento de poder discernir, o sea, a qué se aplica y cómo lo va a aplicar hoy. Mira, hoy en día, hermanos, escuchamos a veces muchas predicaciones arregladas, ¿verdad? A aplicaciones personales que a veces no tienen que ver nada con la aplicación personal que se les da. Y entonces hay una confusión y a veces hasta hay resentimiento porque a veces la gente se duele, ¿no?
pero porque sencillamente no hemos sabido discernir a qué le corresponde. Amén. El tema del sermón, ¿ok? El tema del sermón. Vamos a ir rápidamente porque quiero que tengamos tiempo. Amén. Esta clase, 40 minutos hemos puesto de tiempo, ¿ok? El tema del sermón bíblico, ¿ok? La función del texto es Sí. la que nos va a proporcionar a nosotros el tema. ¿Ok? El tema es la materia que trata el sermón o la idea central del sermón o el asunto presentado en el sermón. So, si usted va a hablar del servicio, ¿verdad? Y usted usa ese texto que hagamos de hablar, que Jesús le habló, entonces usted, su tema, su punto principal va a ser del servicio. Ahora, usted va a decidir, acuérdese, si ese tema del servicio va a ser doctrinal que quiere enseñar a la gente o va a ser para levantarles el ánimo de aliento o si va a ser evangelístico o si va a ser consagracional o devocional. Yo más bien cabería más entre lo devocional y lo de consagración, ¿verdad? Para servir, ¿no? Ah, entonces ahí usted tiene que tomar la decisión, ¿no? Ahora, dos formas de expresar el tema en la preparación del sermón, como título y como proposición. Se vio cuántas cosas hay, hermano, y a veces nosotros decimos, vamos a predicar y ya estuvo, ¿verdad? Y hay tantas cosas, hermano, que uno se puede decir. Ahora, como le vuelvo y repito, se quiere una disciplina. Esto no es de que, ya Dios me dio el mensaje y ya estuvo. No, 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 hay que prepararlo. Es como que le dijeran a alguien, Dios me dio la carne. Pues sí, comas en la cruda, pues. Hay que prepararla, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Amén. Y a veces, hermano, a veces nos hacen un montón de ruido, hermano, en la cocina y no nos dan comida, hermano. Dan una ensaladita, hermano, y uno quiere comer una gran comida y un gran ruido para cocinar y nada, que aquí traigo algo profundo, que aquí y nada, y a veces digo, ¿cuál es lo profundo? A veces parecen las noticias del 34, el 50. Hoy a las 11 les vamos a enseñar cómo ser ciudadanos americanos. Y la gente está ahí viendo y solo le dicen, si usted quiere ser ciudadano americano, llenen al formulario 55B y métalo a la migración. Y ya. Y dije, pero si me dijeron que me iban a enseñar cómo ser ciudadano americano, y lo único que me dijeron fue que metiera una aplicación, pues yo ya lo sabía. Amén. Entonces, bien importante que debemos de entender que el tema se puede expresar, se tiene que expresar a través de un título. Yo me acuerdo que cuando aprendí estas cosas hace muchos años atrás, yo a veces mirábamos una película con mis hijos y después de que mirábamos la película le preguntaba, ¿de qué trató? ¿Qué creen ustedes que era el tema principal? Porque si vemos una película y ya está, qué bonito y todo. Pero decir, no, ¿cuál es el objetivo que me quería llevar el director del cine o el que escribió esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que voy a aprender de ahí, no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a expresar yo este título? Por eso usted ve las películas, tienen un título, pero el tema de la película es diferente, ¿no? Como las canciones a veces, ¿verdad? Tienen un título, pero el tema de la canción a veces es diferente. Entonces, ahora, ¿qué quiero decir como que lo vamos a expresar como título y como proposición? Bueno, el título es el nombre que se le da al sermón, es su encabezamiento. Este puede ser un simple frase o sea un pensamiento incompleto, el cual va a ser seguido al línea del pensamiento del sermón. Debe presentarse en el presente y no en el pasado. A veces lo hacemos en el pasado, puede ser en el presente porque estamos hablando del presente. Y es simplemente el sujeto del cual nada se afirma ni se niega. El título presenta un concepto, como por lo menos volví a usted decirle, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué lavar los pies? ¿Verdad? O no, perdón, ese sería un modo, sería este, como una proposición, pero decíamos, ¿verdad? El lavado de los pies, ¿verdad? Nos induce al servicio. Eso puede ser un título.
¿verdad? O por lo menos el otro que una vez que yo usé que puse hitos, ¿verdad? Hitos en el camino. Entonces la gente, ¿qué hitos? Pero hasta cuando le di el título a la pobre muchacha puso hijos, porque no, no entendió que era hitos y pensó que la T era J y puso hijos, ¿verdad? No era hitos, ¿verdad? Porque es lo mismo, H-I-T-O. Entonces, sea llamativo y que también sea, ahora, con ese título yo no estoy afirmando nada, ni estoy diciendo nada, simplemente es mi encabezamiento para poder llamar la atención. Ahora, la forma de la proposición es una declaración en forma más concisa posible y por medio de una oración gramatical completa. Informa a los oyentes qué es lo que se va a decir dentro del sermón y la oración clave del sermón. Podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué yo como cristiano debo lavar los pies? Entonces yo estoy dando una proposición, voy a decir, de esto es lo que voy a hablar. Del servicio, pero ¿por qué el lavamiento del pie, de los pies en el servicio? Entonces yo voy a hablar lo cultural y todo eso lo voy a traer para acá. Entonces yo estoy proponiendo qué es lo que voy a decir. Y con el título estoy nomás, estoy dando simplemente un encabezamiento, ¿verdad? Un pensamiento incompleto, amén, que llame la atención. El título es la puerta que me va a abrir, ¿verdad? Para que yo pueda explicar todo el tema, lo pueda desarrollar, o sea, el sermón. No se predican temas, se predican sermones, ¿verdad? Por eso no podemos decir, mi tema es, porque no predica temas, usted predica sermones, ¿ok? Las cualidades de un buen tema. Tres cualidades de un buen tema, ¿ok? Debe ser vital, debe tratar sobre una de las grandes verdades de la fe cristiana. Bien importante eso, porque muchas veces, hermanos, hablamos de temas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y usted recuerde eso. Debe ser vital, debe tratar sobre una de las grandes verdades de la fe, de la fe cristiana, ¿verdad? El amor, la salvación, ¿verdad? El comportamiento cristiano, el reino de Dios, la ética cristiana. Segundo, debe ser pertinente, adecuado, oportuno. No solo debe presentar la verdad eterna, sino que también debe ser presentar las necesidades apremiantes de sus oyentes, ¿verdad? ¿Por qué se afligen? Dios está con ustedes, ¿verdad? En momentos difíciles. ¿Y qué? Hablando de las aflicciones y a la misma vez está diciendo que Dios, ¿verdad? Está con ustedes, ¿verdad? Si fuera una preposición, dijera, ¿verdad? No debemos de afligirnos porque el gran yo soy está con nosotros, ¿verdad? Entonces está proponiendo que eso va a hablar, ¿ok? Debe de haber una relación absoluta con la escritura. Para esto solo hay tres maneras de hacerlo. Primero, el tema puede ser encontrado directamente del texto. Segundo, puede ser inferido el texto. Y tercero, puede ser sugerido por el texto, ¿ok? El desarrollo del tema. Seguimos ahí, porque ya nos está agarrando el tiempo. Y este es el Humus Light y vamos a dejar preguntas después, ¿ok? El desarrollo del tema. Hay solo dos maneras en que el tema puede ser desarrollando usando el método de hacer divisiones. Esto es lo que llamamos bosquejos, ¿ok? Ahora aquí ya entramos ya en lo práctico, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo hacemos las divisiones cuando vamos a hacer un texto? ¿Cómo hacemos la división? Yo les voy a poner ahorita si escucharon el de Jesús en la red, les voy a poner las divisiones. ¿Cómo dicen las divisiones? ¿Ok? Si las hacemos tomadas del texto, sería un sermón textual. Hay que distinguir entre el desarrollo del análisis y la síntesis. Eso lo vamos a hablar después. Pero lo que quiero que entiendan es que si nosotros vamos a hacer las divisiones del texto, porque ya vamos a entrar aquí a dividir ya el texto, ¿cómo lo vamos a dividir ya para ir formando el esqueleto para predicar? Si tomamos las divisiones del texto, este va a ser un sermón textual. Por ejemplo, si agarramos, vea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha subido, entonces si agarramos, ¿de qué manera? ¿De qué manera Dios lo hizo? ¿Verdad?
amó Dios al mundo. ¿Cuál amor fue ese? Que dio a su hijo. ¿Cuál hijo dio Jesús? ¿Te se da cuenta? Yo mis puntos ahí los estoy agarrando del texto. Entonces ese sería un sermón textual. Textual. Sería un sermón textual. Si son derivadas del tema, sería un sermón temático. Puede hacerse un desarrollo de típico sermón expositivo o homilía. Este me está avisando ya que el tiempo, ya casi le pegamos hoy. Amén. Entonces, si yo agarro del tema mis puntos, entonces va a ser un sermón temático. Ok. Por lo menos vuelvo y regreso a los lados del pie. El servicio que debemos de presentar. Entonces, ese es un sermón, va a ser un sermón temático, porque de dónde estoy agarrando yo, de dónde voy a agarrar yo los puntos. Ok, de ahí, porque primero decir, primeramente, servir. Si voy a hablar del servicio, porque ese es el servicio, va a ser mi tema. Ahora, el título puede ser, ¿verdad? Lavando los pies los unos de los otros. Entonces, ahí va a ser el servicio el tema. Entonces, puedo agarrar y decir, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, ¿verdad? En el servicio. ¿A quiénes sirvió Jesús? Entonces, yo mis puntos, esos los estoy agarrando del tema. Algunos están perdiditos, ¿verdad? Pero vamos a parar acá y vamos a ¿cómo se llama? A entrar a las preguntas, ¿ok? Y voy a dejar ya de... y vamos a... Creo que es este. Ok. ¿Cuántos oyeron la predicación? El que mandó el hermano que leyeran la tarea. No lo vi. ¿No? Dije, la predicación del domingo. ¿No? Del domingo, Jesús y la red. Porque le dije yo al hermano, la vamos a tratar de predicar para poder, ¿cómo se llama? Para poder tratar de que los hermanos pudieran entender, por lo menos, el título era Las promesas de Dios son confiables. Estaba en Hebreos 13, 6 y el 4, 6, pero leímos Hebreos 13, 6. Algo me recuerda un poquito. ¿Qué dice Hebreos 13, 6? Tenemos la Biblia aquí. Ok. Ahora, el propósito específico. ¿Sí están viendo? ¿Sí pueden ver la hoja, va? Sí. Ok. ¿Qué dice Hebreos 13:6? Permítame. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ok. Miren, yo agarré este mensaje temático porque, textual, porque yo agarré del texto, agarré los puntos. Ok. Mire, mi propósito específico era que mis oyentes sepan que confiar en Dios requiere de una acción. Y esa acción es creer. ¿Ok? Ahora, el tema era la confianza en Dios. Ese era el tema. Y mi título era Las promesas de Dios son confiables. Y el tema, la confianza en Dios. El propósito específico, les leí que mis oyentes sepan que confiar en Dios requiere de una acción, o sea, creer. Y el propósito general era de dar aliento. ¿Ok? Ahora, yo usé una palabra que le llaman palabra de transición para pasarme de un punto a otro punto, y ese fue, y era esto: si el confiar es acción, ¿qué nos causa temor? Ya cuando yo terminé de leer acá, dice la confianza, expliqué sobre la confianza y qué es la confianza y cómo se compone la confianza de tres palabras. Se confiere la palabra con, ¿verdad? Es ese, ¿cómo se llama? Ese prefijo con, que quiere decir junto o globalmente,
fides, que significa fe o confianza, y sufijo, ansa, que quiere decir acción. Entonces, de ahí la palabra me está diciendo que la palabra, confianza es una palabra de acción. Entonces, que yo tengo que accionar. Ese era el objetivo para, y acuerda de dar bien. Entonces, la confianza es la creencia. Y el objetivo es que acción. Entonces, dije yo, si el confiar es acción, ¿qué nos causa temor? Bueno, para los de hebreos eran las persecuciones, ¿verdad? Y para nosotros lo desconocido y lo incierto. También aquello que conocemos también es temor. ¿Verdad? Ahí mencioné algunas cosas. De ahí ya para pasar al segundo punto, volví a hacer otra vez la pregunta, ¿verdad? De esa palabra de transición. Si el confiar es acción, ¿quién es mi ayudador? Entonces Dios es mi ayudador. Y después, ¿verdad? Solo di una palabra también de exhortación, decir que cuando nosotros mantenemos una relación personal con Él y nos acercamos confiadamente a su presencia, entonces Él nos ayuda, porque Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hayamos perpetuo socorro. Entonces, si nos acercamos, y quienes se acercan son las personas que tienen una relación con alguien, se acercan, ¿no? Entonces, si lo escuchan y van a entender más o menos un poquito la conclusión, vea, muchos nos causan temor, pero nuestro ayudador está siempre a nuestro lado. Pero necesitamos entrar al lugar santísimo, y esto solo se puede hacer a través de una relación con Dios. Ya lo expliqué de una manera diferente, pero ese era mi bosquejo, 2 puntitos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos agarrar esa hoja o no? Oh, sí, yo se las puedo mandar, no hay problema. Ahora, Yo ya le copié y ya le tomé foto. no hay problema. Ahí se lo voy a mandar al hermano para que la ponga ahí. Mire, ahora, este es un bosquejo más extenso de Samuel Vila, mire, del libro de homilética de Samuel Vila. Mire, estas son las 30 horas que dice, ¿verdad? Este es un mensaje de 30 horas. Y sí, se llama, este es un bosquejo gráfico de un sermón bíblico. Se llama, el tema o el asunto son necesidad de progreso en la vida espiritual. Ese es el tema. Aquí dice, ¿verdad? Aquí arriba, necesidad de vida espiritual. El título es Pigmeos o gigantes en la fe. Pigmeos quiere decir, ¿verdad? Enanos o gigantes en la fe. Eso es lo que quiere decir ese pigmeos. O sea, enanos o gigantes en la fe. Entonces, da su introducción, va, que es crecer en la gracia, perdón, su introducción. Y habló sobre la argumentación del tema, va, y el desarrollo del sermón en su introducción. Pero su primer punto es, ¿qué es crecer en la gracia? Entonces, crecer en la gracia es crecer en fe y amor a Dios, es crecer en conocimiento espiritual, es crecer en amor al prójimo, y es crecer en santidad. Ahora, el segundo punto, modo de crecer en la gracia, dice, por la meditación de la Biblia y por la oración, por la actividad y por la abnegación. Son 4 puntos para poder, modo de crecer en la gracia. Y el tercer punto, razones para crecer. Dios lo ordena, glorifica a Cristo, y porque también en la iglesia lo necesitan, puso ahí, y ante el mundo. Y de gozo. Ahora, la conclusión, él hizo una conclusión, recapituló. Si mantienen latente el deseo de crecer, si usan los modos 1, 2 y 3, o sea, él recapituló para finalizar, ¿no? Entonces, ese es un bosquejo diferente. Ahora, perdí permítame. Ahora, yo les quiero, antes de que si ustedes tienen preguntas a ustedes, yo quiero enseñarles algo gráfico para que ustedes puedan ver, y no sé si lo alcanzan a ver. Sí, amén. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice ahí? Cuando tienes que tienes, transportar tu propia agua. Cuando tienes que transportar tu propia agua. Aprendes el valor de cada gota, dice abajo. ¿Ok? Aprendes el valor de cada gota. Entonces, cuando nosotros, hermanos, aprendemos realmente a hacer esto, aprendemos, hermanos, el valor de lo que es realmente el preparar, hermano, los sermones.
porque no es nada fácil. Sí. ¿Ok? Cuesta. Muchas veces nosotros pensamos que es fácil, pero no es del nada fácil. Ah, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? Todo bien. Todo bien como el chocolate, dijo. Sí. Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, si les hacemos un examen, dice el hermano, lo pasarían con flying colors, dicen. Ujú. Ah, pero ese dentro de una semana o dos. Hay que A ver, estudiar. preguntas. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer cuando vamos a hacer cuando vamos a predicar? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Buscar un texto. No. Pedirle al Señor. Ah, ¿qué voy a predicar? ¿Se acuerdan? Ese Ne- es el propósito específico, ¿no? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a ¿Qué voy a decir? hablar? Si usted no tiene claro qué va a hablar o qué va a decir, mire, se lo digo por experiencia, ni se prepare porque no va. Créame, va a ser como muchos que hablan un montón de cosas en el púlpito y preguntan qué dijo. A saber, men, habló de la drogadicción, habló de los problemas familiares, habló del matrimonio, habló de la salvación, habló de las ofrendas, habló del diezmo. Todo es un No, mensaje. Es una ensalada rusa. Sí, hermano, rusa, salvadoreña, guatemalteca, mexicana, de todo, hermano. Oiga, este, eh, pero se dan cuenta ustedes que no es del todo fácil, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo el esqueleto y vamos a ir reparando. Acuérdese, de ahí usted dice, bueno, ya tengo esto, pero mi mensaje va a ser, bueno, a los hermanos de la iglesia, si va a ser a los hermanos o a la gente en la calle. Entonces, ahora va a ser un propósito de ese evangelístico. Entonces, usted va a estudiar las normas evangelísticas. Yo se las voy a escribir todas esas y las vamos a poner ahí en internet para que usted vea qué es lo que lleva ustedes ya las tienen porque yo se las puse, pero los voy a hacer más completo, pero ya tienen ahí qué es lo que lleva un evangelístico, qué es lo que lleva un doctrinal, qué es lo que lleva uno de consagración, uno de donación, ético o de moral, o uno ¿cómo se llama? De aliento, ¿verdad? Pero no puede mezclar los propósitos. Ya que usted tiene eso bien claro, entonces ahora el texto, o si ya tiene un texto, pues gloria a Dios. Y después, ahora vamos a interpretar ese texto, vamos a desarrollarlo. Y de ahí vamos a preguntarnos, bueno, si su mensaje va a ser temático o va a ser textual. ¿Cuál es la diferencia entre un sermón textual y un temático? El temático saco los puntos de allí del versículo que vamos a No, el textual. predicar. El textual. Textualmente. El textual lo saca de ahí y el temático del tema. Por eso dice El tema. temático, del tema. Oh, O sea, el tema va a gobernar sus puntos, ¿verdad? Porque después vamos a empezar a desarrollar los puntos. Y entonces ya tenemos eso bien claro para poder seguir, ¿verdad? La próxima semana. Lo veo un poquito así, no sé, como confusos. no. ¿Todo claro como el chocolate? Y si usted no se preocupe en hacer preguntas, en mandarnos a hacer preguntas y todo, que para eso estamos, porque queremos aprender. Y hermanos, no hay mejor enseñanza que la práctica. Pues el propósito, escuchar el texto y interpretar, pero ¿a qué hora le vamos a orar al Señor? Pero alguien está hablando ahí, ¿cómo? Dana. El propósito de interpretar, pero no mencionó de orar, pedirle al Señor. ¿Cómo no? Paguen eso. Hablamos de todo eso, de que necesita oración, ¿verdad? Si usted ve, cuando le vean los slides, va a ver que ahí dice que tiene que orar. Porque cuando usted vaya a desarrollar el texto,
usted necesita orar para que el Señor le dé la interpretación del texto. En el propósito específico, acuérdese, Dios le va a poner en su corazón de qué va a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, usted va a orar, porque usted acuérdese, la pregunta que usted va a hacerse es, yo pienso que cuando usted dice, ¿de qué voy a hablar? O Señor, ¿de qué voy a hablar? Usted ya está orando. Ujú. Amén. ¿Tiene que? ¿Verdad? O sea, que usted tiene que decir de qué voy a hablar, Señor. Usted ya está orando. Amén. 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 Vea, si no, acuérdese que esto es oración, ¿verdad? Pero, acuérdese que cuando hablamos también, usted tiene que dejar que el Señor le ilumine. Y se acuerda que hablamos cuando estamos desarrollando el texto, la metodología, se acuerda que yo le dije a ustedes que ustedes tienen que orar. Ahí van a ver ustedes, cuando le manden, van a ver ustedes que tienen que orar. Y de ahí pedir al Señor la guianza para que les dé la interpretación de ese texto, porque muchas veces ahí también fallamos. Tenemos el mensaje, pero no oramos, no estudiamos lo suficiente. Hay un balance. No puede balancearse, o sea, oración y escritura. No puede haber un balance, ni uno más ni el otro menos. Encontrar el balance es lo que cuesta. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro como el chocolate, hermana Ana. Yo sé que es más difícil porque usted acaba de entrar, pero vea las otras clases. Amén. Que está poniendo el hermano ahí para que vaya agarrando el hilo. Amén. Porque el propósito específico, el propósito general, ¿verdad? Es muy importante y de ahí pues igual y de ahí ya vamos nosotros ahorita ya escogiendo nuestro texto. Ese es lo que nosotros, o sea, la secuencia que llevamos. Y ahora para el texto sí es bien delicado porque y ahí tenemos que, le dije, ahí tiene que orar y tiene que investigar. Por eso le puse la fotografía ahí de esa señora ahí que no solo reconocemos el valor del agua, de cada gota de agua, hasta que nos toca carrear el agua, ¿no? Entonces, no reconocemos hasta, hasta que nosotros realmente empezamos y lo hacemos. Y créeme, si usted lo pone en práctica y lo va poniendo en práctica, aquellos que tal vez lo creen esto, lo van a ver a ustedes después y van a decir, no, ¿y cómo le hizo? Porque Dios no le da premio a personas perezosas. Amén. Amén. No le da premio. Pues, si no, hermanos, oiga, ¿cuántos millonarios hubieran comprando lotería, hermano? Muchos. ¿Verdad? Y yo, como siempre digo, yo prefiero ir donde un médico y no donde un brujo o un curandero a que me dé medicina. Yo prefiero ir de un médico, de un profesional que me va a decir que Dios le ha dado la capacidad, pero que se ha preparado, ¿no? Entonces, de la igual manera, y acuérdese, cuando usted lea concienzudamente la Biblia, usted va a ver que en la Biblia habla de mucho conocimiento. Toda la Biblia. Y la última exhortación de Pablo a Timoteo ya para morirse fue: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene que avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Entonces, le digo, hoy en día los púlpitos están sufriendo, ¿verdad? Porque no hay esa diligencia. Hermanos, preparar un servicio no se hace, un mensaje no se hace en 15 minutos. Lo siento mucho, pero no. ¿Okay? Ese del domingo yo lo hice en 1 hora, pero porque yo ya venía ya como unas 10, 12 horas de estudiar el hebreo, porque había predicado en la iglesia 2 mensajes de eso, entonces ya tenía más o menos en mente, porque tengo en mente predicar otros mensajes de ahí, de hebreos, que tengo un título que se llama Se encienden las alarmas en la iglesia de hebreos. Y hay un título ahí en el capítulo 3 que llamativo para eso. Entonces, y la verdad que si usted dispone, yo estoy con toda la voluntad de tratar de ayudarles one by one, o one on one, como dicen,
y lo que no entienden, lo que lo podamos hacer en papel, ¿verdad? Y poderlo hacer. Y se escribe y agarrar. Dice que todo predicador y quiere predicar debe andar un lápiz y debe andar Un cuaderno. un cuaderno. Yo, hermanos, yo le digo, yo no ando un lápiz en cuaderno, pero hago lo que se llama, ¿cómo se llama? Ando, el iPhone, no, pero aquí tengo, hermano, anotado un montón de cosas también. Aparte del libro ese, tengo aquí, ¿cómo se llama? Cosas anotadas, información de teología, cosas que me hacen recordar y que a veces cuando estoy en el doctor o algo, los leo para nuevamente recordarme, ¿no? Ah, tengo libros también, tengo cosas de estudios, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros si queremos realmente, si queremos nosotros, crecer pues en el Señor. Ah, ¿algo, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos? Hermanos, sin miedo. Aquí alguien dijo por ahí, no hay pregunta tonta, hermanos, sino la que no se hace. Todas las preguntas son válidas. Sí, hermano, yo vi su predicación el día de hoy, hice unas anotaciones. Las promesas de Dios son confiables, Él nos ayuda, no debemos temer, tenemos una buena relación con Dios y no, o a no tener confianza. Confianza es la acción de, no, perdón, la confianza es una acción de confiar. Fines significa fe y confianza. Hice varias anotaciones ahí. Amén. Entonces ahora cuando vea el bosquejo, mire, si le pegué a lo que yo quería pegarle, o sea, lo que Dios me puso en mi corazón era de ¿cómo se llama? De dar aliento a quien estuviera escuchando el mensaje, ¿no? Porque hay mucha desesperanza hoy en día, ¿no? La gente necesita confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a confiar en alguien? Bueno, tienes que tener una relación con esa persona, ¿no? Entonces, con Jesucristo, y para que el Señor nos oiga, nos escuche, tenemos que acercarnos, ¿verdad? Al trono de la gracia, donde hay perpetuo socorro, ¿no? Pero para mí no me importa compartir los bosquejos con ustedes, amén, de las predicaciones o de las enseñanzas. No son originales mías todas, o sea, es de lo que uno ora y de lo que uno lee y lo que otros comparten, y así es como vamos aprendiendo, hermanos, y así vamos desarrollando ya nuestra propia metodología, ¿verdad? Entonces, pero tienen que echarle ganas y no, y así como ustedes, los que están aquí ahorita, que han dispuesto, han sacado su tiempo, porque yo sé que tienen deseo de aprender. Hay cosas que son bastante nuevas para ustedes, difícil, pero acuérdense, yo creo una cosa que se llama la ley de la repetición. Si no lo repetimos, no lo aprendemos. ¿Ok? Y después a ustedes les va a ser fácil después, ¿verdad? Porque acuérdense que ninguno nacimos aprendidos. Acuérdense cuando el inglés a veces nos cuesta y a veces vamos aprendiendo las palabras y la aprendemos y ahí vamos, ¿verdad? Entonces lo mismo en nuestros trabajos, aprendemos, no hacemos hacer algo y lo enseñan y lo aprendemos a hacer, pero sí se puede. Amén. Y yo, muchos de ustedes, yo los he escuchado predicar y créanme que lo único que les falta es organizar un poco los mensajes para que sean más efectivos. Pero tienen la madera, tienen el don, tienen el Espíritu Santo, pero ahora el Señor quiere que ustedes se preparen y sean más efectivos para poder llegar a más vidas. Y después ustedes se van a dar cuenta que la gente se va a parar y se va a empezar a escucharlos, porque van a estar siendo sentido lo que ustedes están diciendo. Amén. La próxima semana vamos a hablar de cómo introducir un mensaje, ¿verdad? Cómo puede introducirlo para hacerlo llamativo, para que la gente empiece a tomar nota y empezar a poner a decir, wow, o sea, y esto me interesa, ¿no?
Amén. Dice que a final de Mm. cuentas, hermano, esto nos va a traer mucha enseñanza porque ahora ya sabemos qué quiere decir didáctica, homiléctica, cosas que no sabíamos y poco a poco creo que vamos a ir aprendiendo. Al final de las clases creo que vamos a quedarnos con Amén. mucho Y aprendizaje. llévense un papel y un lápiz cuando vayan a la iglesia o cuando escuchen un predicador y empiecen a tomar las notas. A algunos les va a ser bien fácil tomar nota, a otros no le van a dar ni pie ni cabeza. Ahí se van a dar cuenta ustedes. Y decir, no, y uno se da cuenta que cuando alguien se predica se prepara a predicar, usted se da cuenta y cuando lleva ese mensaje lectivo, pero cuando ya empieza dice un hermano, pero empieza a cantinflear, ya Mm. te salió y dice uno, Dios mío, amén. Hay veces hay predicadores que a mí me da dolor de cabeza porque no tratar de seguir el mensaje y decir bueno, fue lo que me está tratando de decir el Señor, pues porque algo me está tratando de decir, pero la persona no codificó bien el mensaje, no tomó el tiempo de preparar y acuérdese, tiempo para preparar, hermanos, tiempo. Ustedes que predican en la calle, no agarran y dicen, lo que el Espíritu Santo me dé, allá afuera lo voy a... No sea irrespetuoso con las personas, ni con Dios, ni con el Espíritu Santo. Si le puso algo en el pensamiento, entonces ahora empieza a decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo diga? ¿Qué quiere lo que yo que hable? Y después decir, bueno, voy a darle un mensaje de aliento a esta gente que está necesitada allá afuera o lo voy a mandar al demonio de un solo, ¿ok? Y de ahí, empezar a ver, ok, ¿qué es el texto bíblico? Mire, los evangelios tienen muchas cosas muy bonitas que se pueden hablar, especialmente en la calle. Y de ahí, 10 minutos, hermano, oiga, hasta mucho suficiente para presentar un tema y después lo puede seguir el siguiente domingo. Especialmente cuando aprendamos a usar los criterios. ¿Ok? Amén. Hermanos, Saúl, le entregamos ahí la parte. Hermano Saúl, se nos frizó el hermano Saúl. Quedó frisado. Quedó frisado, hermano Saúl. Amén. Bueno, hermano, también gracias por tenernos paciencia y ojalá que la siga teniendo y poco a poco vamos a echarle ganas y aprender, tratar la manera de aprender más y más Amén, hermano. Nomás cada ahí, texto. acuérdense, la ley de la repetición y vamos a repetir y Sí, vamos a tratar de cada... Gracias, pastor René, también yo, ¿verdad? Ahorita, pues para mí es todo nuevo, pues, ¿verdad? Porque exactamente, nunca habíamos hecho esto. yo sé que, pues, poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir agarrándole un poquito más, ¿verdad? Amén. Y se lo agradezco mucho, ¿verdad? Bastante de corazón que nos, ¿verdad? El tiempo que usted tiene hacia nosotros, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Dios le va a recompensar por esto que está haciendo. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Y acuérdense, voy a estar tratando de hacer los mensajes de Jesús en la red. Son cortos, muchos 12 minutos. Este fue de 17, creo, ¿va, hermano? Sí, más o menos así es. Pero voy a tratar de hacerlos de 12, 13 minutos y con 2 puntos así para que los vayan viendo y ustedes van y así vamos a ir discutiendo. Y ustedes pueden decir si encontraron el propósito específico o si era evangelístico, bueno, específico qué era y si era en general, si era evangelístico o si era de dar aliento, si era para devocional o algo. Entonces ahí ya al final de la clase, así como hoy, lo vamos a poder discutir y platicar, porque así es como vamos a aprender. Y vayan pensando ya en un texto bíblico que ustedes quieran desarrollar, para que lo vayamos desarrollando. Entonces ya pueden ustedes ya tener ya un propósito específico y su propósito general. Y entonces ya el texto ya lo van viendo, ya vayan viendo cómo lo van a desarrollar y cómo van a desarrollar un título. Acuérdense, si va a ser temático, va a salir del tema, del mensaje, pero si va a ser textual, los puntos van a salir del texto. Eso lo vamos a ver más adelante también. Amén. 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 Mano, Saúl, ya Ya regresó. toma la batuta. No ha regresado. No sé, No me escucha. ausente. Se le frizó la internet. Ahí está. Ya.
Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedirle a nuestra hermana ahí Carmen que ella nos despida. Amén. Amén. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Bendito Dios, gracias, Señor. Gloria, Por este momento, Padre, Señor. bendice Gracias, a cada Señor, uno de por mis permitirnos, hermanos, Señor. Bendito Dios. Dame sabiduría cada día, Gracias, Padre, Señor, cada Señor, día para para entender poder esto, Señor. retener, Bendito Señor, Dios, y estas bendice cada uno de tus enseñanzas, hermanos, Señor, Señor. que son Bendice fieles, Señor. también a mi hermano Que tu Saúl, Espíritu a Santo, mi hermano Señor, nos dé René, Señor, entendimiento, por el tiempo Señor. que se han tomado, Señor, para impartir Sabiduría, Señor. estas Bendito clases, Dios. Señor. Solo tú puedes Entender que, Señor, que recompensar es un tus programa vidas, para Padre. Gracias, Señor, también por darnos la oportunidad, Señor, de poder aprender a través del pastor René, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, y guarda su salida y su entrada de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, te glorificamos en este día, Señor, y queremos aprender cada día más, Señor, de tu palabra, Señor, y para poder, Señor, impartir la palabra a cada necesitado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Dios les Amén. bendiga. Gloria a Feliz Dios, noche. aleluya. Dios los Dios les bendiga. bendiga, Gracias, hermanos. hermano. Amén. Dios, hermanos, Dios los bendiga. Dios les bendiga, Todo, hermano hermanos. Saúl. Ahí me están escuchando, ¿verdad? Amén. Sí. Ahora sí. Amén. Ahí estoy de regreso, que se había apagado mi micrófono. No se les olvide, hermanos, que para estas clases es en Zoom. Un par de hermanos estuvieron queriendo meterse en Spaces. Spaces, esa aplicación solamente es para Las clases. para el blog. Es para hacer preguntas, para hacer sus comentarios acerca de la clase, y también van a recibir cierto topic que al hermano René y yo dispongamos para presentárselos a ustedes, si hay algo que hablar acerca de ello para la próxima clase. Y también por medio de esa aplicación, privadamente a cada uno se les va a enviar el examen por cada clase. Y recuerden, primero Dios, cuando completemos los 5 cursos, recibirán un diploma y un certificado por cada clase. Primero Dios, después de homilética, ya ahorita llevamos 3 clases, nos faltan 4 y vamos a continuar después con hermenéutica. Primero Dios. Dios me los bendiga. Amén. Y, Dios les bendiga. y primero Dios, nos vemos la Amén. próxima semana. Amén. Amén. Bendiga. Amén. Bendiciones a Dios todos. bendiga a todos, hermanos. Gracias. Amén.